Dicen que el mar guarda secretos mejor que cualquier tumba. Pero a veces las olas devuelven lo que no supimos enterrar bien. Ann fue en septiembre de 1985, cuando el crucero Solemares zarpó desde el puerto de Mazatlán en dirección a Ensenada. Una travesía de 3 días con música en cubiertas, cenas elegantes y cabinas alfombradas que olían a perfume barato y desinfectante salado. Ann, entre los pasajeros Ann Alma y Darío Ventura, recién casados, originarios de un pueblo polvoriento al norte de Sinaloa que ni siquiera aparece en todos los mapas. Los testigos los recuerdan como jóvenes, casi absurdamente felices. Alma, con su cabello recogido en una trenza larga que le llegaba a la cintura, y Darío, alto y delgado, siempre con una cámara colgada al cuello. Se les veía por la cubierta al atardecer, tomándose fotos mutuamente, como si el tiempo se les escapara. En la tercera noche del crucero, justo antes de llegar al último puerto, desaparecieron. No hubo pelea, no hubo testigos, no hubo ruido. La cabina estaba cerrada por dentro, las pertenencias intactas, la cama hecha, solo un par de sandalias, dejadas con precisión junto a la barandilla del balcón, como si se hubieran desvanecido en el aire. Las autoridades atribuyeron su desaparición a una caída accidental. Probablemente resbalaron, decía el informe, o un acto impulsivo de desesperación, pero no había carta, no había señales private, y ningún pasajero ni la tripulación escuchó un solo grito en lo extraño, según una camarera que años después rompió su silencio. Fue que la noche anterior, Alma se había acercado a ella con algo que parecía miedo. ¿Sabe si este barco ha estado aquí antes?, le preguntó. ¿Este mismo recorrido? ¿Este barco exacto? La mujer respondió con un encogimiento de hombros, sin comprender. Alma solo murmuró: Ann, es que todo esto me suena. Esa frase quedó suspendida como una neblina en los pasillos del barco, incluso después de que zarpó la siguiente semana. Y la otra Ann, y la siguiente Ann, porque lo cierto es que no era la primera vez que alguien desaparecía a bordo del Solemaire. En 1973, un niño de 7 años se esfumó mientras jugaba en la cubierta superior. Su madre, una violinista rusa de gira por México, nunca volvió a tocar. En 1979, una mujer fue vista por última vez entrando al ascensor del piso 8, a la cámara no la mostró saliendo, ni nadie más. Cada caso fue cerrado, cada testigo olvidado, cada archivo sellado. La historia de Alma y Darío fue distinta solo porque fueron dos, y porque la prensa, hambrienta de historias que llenaran minutos de noticiero de medianoche, encontró en ellos algo que vendían: romance, juventud y tragedia. A las imágenes de su boda, tomadas por un tío en formato VHS, se difundieron por toda la región. Una iglesia de adobe blanco, una tarde polvosa, los novios caminando entre pétalos secos. Lo que no se mostró fue el video de Darío filmado desde el camarote del crucero. Un video corto, casi trivial, en el que se lo ve apuntando hacia el horizonte, diciendo: ahí están, lo soñé hace años. Justo esa forma de la costa, justo esa Luego, una pausa, pero nunca había estado aquí. El video fue entregado a las autoridades, pero nunca incluido en el expediente público. Ni los padres, ni los amigos de los desaparecidos lo vieron. Y por eso, cuando 12 años después, una caja cerrada por óxido apareció en una playa del sur de Baja California, nadie supo al principio que era Ann. La encontró un pescador a las 5:30 de la mañana, entre las algas y restos de cuerda marina. En el cierre estaba hinchado de humedad, pero aún firme. Dentro había una cámara de video de los años 80, una alianza de boda con la inscripción: hasta que el sueño nos despierte, Ann, y una nota escrita a mano:
en una hoja de menú del crucero. Un solo renglón, con tinta corrida, no es el mar, es lo que se repite en él. La policía local entregó la caja a las autoridades marítimas. Ellos, a su vez, la derivaron al Ministerio Público. Ahí quedó, sin abrir la cinta, durante otros. Sí. El expediente fue clasificado como sin urgencia investigativa, pero un archivista nocturno, de nombre Julián Vera, fue quien, aburrido durante una guardia de lluvia, puso la cinta en una vieja televisión con reproductor incorporado, y lo que vio fue difícil de describir. No eran imágenes del barco Ono del Todú. La cámara grababa a Darío, pero el fondo no era la cabina del crucero, ni la cubierta, ni el comodor. Era una habitación blanca sin ventanas, con una cama. The Hospital. Darío miraba fijamente a la cámara, como si hablara a alguien que no estaba ahí. No sabemos cuánto tiempo llevamos aquí. A veces, ella cree que aún estamos en la luna de miel, pero no hay días, ni noches, solo esta luz. Esta luz que no cambia. La puerta se abre solo cuando uno de nosotros olvida algo, como si nos obligaran a borrar partes para avanzar. Luego, la imagen se corta, 1 minuto de estática, y luego, Alman cantando algo inaudible, con los ojos cerrados, sus labios moviéndose sin sonido. El video terminó ahí. La cinta no tenía más a Julián Vera. No reportó lo que vio, pero esa noche escribió su propia nota. Ellos no murieron. Están atrapados en algo que se repite, no un lugar en un ciclo. 2 semanas después, Julián desapareció también. Última ubicación en una sala de archivo en el puerto de Ensenada. El mismo lugar donde, se rumorea, se almacenan los planos originales del Sole Mare en planos, que revelan una cabina sin número, una que no figura en los registros, una que nadie vende, ni limpia, ni nombran y que, sin embargo, aparece en la factura de energía, consumiendo luz mes tras mes. Hay playas que no figuran en los mapas, lugares donde la bruma no se levanta del todo y las olas arrastran más que conchas. Las llaman costas sin nombre porque quienes las nombraron no regresaron para contarlo a la playa donde apareció. La caja era una de esas, un recoveco del litoral baja californiano donde la señal no llega, y el viento parece decir nombres en voz baja. Los locales la conocen simplemente como Punta Sorda, aunque nunca hubo punta ni silencio suficiente. Allí, las olas golpean en ritmos irregulares, como si alguien estuviera golpeando desde dentro del mar. En el pescador que encontró la caja Alentío Torres, 63 Acres, viudo desde hace 17, solía decir que nunca había recogido algo del mar que no le perteneciera. Pero ese día, algo en la textura oxidada del metal, en el modo en que la caja se resistía a ser abierta, le hizo pensar que no debía dejarla allí. Ana aseguró haberla escuchado vibrar, como si dentro aún quedara algo vivo después de entregarla. En la estación naval más cercana, volvió a Punta Sorda cada amanecer. Siempre al mismo punto. Lanzaba la red, pero no para pescar, solo para ver que devolvía la marea. Afirmaba haber hallado objetos imposibles, una cuchara marcada con el logo del Solmare, aún reluciente, una fotografía parcialmente sumergida que mostraba a una mujer con una expresión confusa, tomada en un ángulo que parecía desde el interior de una caja en una vez. Dijo haber encontrado una tarjeta de embarque con la fecha equivocada en 17 de septiembre de 1997, 12 años después de la desaparición de Alma y Darío, una fecha que aún no llegaba, al momento del hallazgo, a los pocos vecinos del pueblo cercano. El guaje comenzaron a evitarlo, no por miedo, sino por una inquietud indefinible. Leoncio hablaba en voz baja, contaba los días hacia atrás, y decía que el mar le estaba enseñando algo. Afirmaba que en sueños veía a Alma caminando sobre la arena, pero cada paso que daba borraba las huellas anteriores.
Ella está intentando salir, murmuraba. Pero el mar la hace repetir todo. Una periodista independiente, Lucía Rendón, llegó a Punta Sorda atraída por los rumores. Trabajaba para un medio digital, emergente de crónicas paranormales. Y aunque la mayoría de sus artículos se basaban en leyendas recicladas, esta vez algo era distinto. En las fotos de la caja recuperada, Lucía reconoció un detalle que nadie más mencionó: una etiqueta descolorida pegada a la cámara, con 3 letras y un número escritos a mano. 11-8. Lucía investigó archivos del crucero. Contactó a antiguos empleados del Sole Mare mediante foros de náutica. No Dielos, ex técnico de mantenimiento, ahora residente en Oregón, confirmó que C8R era el código de una cabina clausurada antes del viaje de 1985, una cabina que CGN no debía existir. Nunca se asignaba a pasajeros, estaba sellada desde el accidente del 73 AM, pero aún tenía corriente, y a veces el monitor de seguridad se encendía solo. Mostraba esa puerta una sola toma, la puerta siempre cerrada. Esa declaración llevó a Lucía a buscar en registros olvidados, periódicos amarillentos y fragmentos en videocassettes rotos. Todo apuntaba a la misma constante. Cada desaparición en el Sole Mare tenía un patrón similar. Nadie gritaba, nadie dejaba sangre, solo ausencias limpias, como si la persona hubiera sido retirada cuidadosamente de la realidad. En todos los casos, algún testigo afirmaba que la víctima había mencionado algo antes de desaparecer. «Han soñado esto antes, este lugar ya lo viví, a la luz no cambia». Lucía, impulsada por una obsesión que ya no entendía como profesional sino personal, viajó a Ensenada. Buscó el muelle desde donde zarpaba el Sole Mare, pero descubrió que el barco había sido retirado de circulación en 1990. Eso se decía oficialmente. El crucero fue vendido como chatarra a una empresa turca, pero no había fotos del desguace ni testigos, solo un documento de exportación firmado con un nombre borroso: Marítimo S.A.R. La periodista siguió los indicios hasta un almacén estatal, donde se guardaban archivos náuticos antiguos. Allí, con la ayuda de una archivista semijubilada y una linterna, encontró el plano original del Sole Mare. Mostraba 9 cubiertas pero el plano físico en papel tenía un doblez. Al abrirlo por completo, apareció una décima. Una cubierta sin nombre, solo el símbolo de una espiral, y una frase, escrita en el margen inferior a lo que se repite: «No puede hundirse». A Lucía copió el plano. Esa noche no pudo dormir. En sueños, caminaba por pasillos infinitos de alfombra empapada. Escuchaba pasos desincronizados y una voz susurrante que decía: C8R aún está encendida. Al día siguiente fue a visitar a Leoncio Torres, pero su cabaña estaba vacía. En la arena, frente a su lancha varada, alguien había dibujado una figura con una rama rectángulo, como una puerta, y dentro de ella una espiral. Nadie volvió a verlo. Lucía, en su última crónica publicada, escribió: «Creo que el mar no solo guarda secretos, los conserva en repetición, como una cinta que no termina. Hay una cabina que aún está en tránsito, una sala que no flota ni se hunde. La llaman el ciclo, y quienes entran en él se convierten en parte del sueño de otros». La nota terminaba con una dirección de coordenadas 31.7512 n 116.6343, ubicación a 1.2 kilómetros de la costa. Punta Sorda, justo donde el mar no devuelve nada, excepto lo que nunca terminó de ocurrir. A veces, los registros no se borran, se ocultan, porque hay verdades que no pueden contarse sin arrastrar con ellas todo lo que creemos saber en
en un edificio olvidado cerca del puerto viejo de Ensenada, entre un dispensario cerrado y una caseta. De telégrafos infestada de humedad, aún sobrevive un archivo marítimo húmedo, con estantes de metal doblados por el salitre. Es allí donde Lucía Rendón encontró lo que más se parece a una bitácora del Sole Mare o, al menos, una imitación fantasmal de una. No estaba entre los documentos oficiales. Ni tenía firma ni sello. Solo apareció, como si alguien lo hubiera dejado deliberadamente mal colocado para que cayera. Un cuaderno de espiral, con la portada cubierta de moho y sal seca. Las primeras páginas estaban en blanco, otras completamente ilegibles. Pero en medio del cuaderno, a partir de una hoja amarillenta y quebradiza, comenzaba el relato de un tripulante que nunca figuró en la nómina oficial. La letra temblorosa parecía haber sido escrita a lo largo de varias noches. No importa, ya no me lo recuerdo bien, pero fui camarero de noche en el Sole Mare, entre el 81 y el 85. Había algo con esa cubierta que nadie mencionaba. Todos la evitaban, aunque nadie decía por qué. La llamábamos la cubierta sin voz. Namba. Los elevadores pasaban del piso 7 al 9 pero yo la vi una vez, en los plenos y en mis sueños. A medida que Lucía avanzaba en la lectura, el tono se volvía más urgente. El autor hablaba de un olor persistente que salía de una rejilla sellada, de una puerta sin cerradura que a veces se abría sola, de pasajeros que preguntaban por cabinas. Pero lo más perturbador fue lo siguiente. En abril del 85, una pareja joven me preguntó si había una sala de proyecciones en la cubierta inferior. Ella decía que había tenido un sueño donde veía una película que no reconocía, pero que sabía el final de memoria. Lucía se detuvo. Alma y Darío habían abordado el Sole Mare en septiembre de ese mismo año. No los volví a ver. Continuaba la entrada. Pero desde esa noche, la puerta sin cerradura aparecía más seguido, y algo, comenzó a dejar cosas en el comedor vacío, en una copa medio llena, una cámara sin rollo, una nota con letras. Una vez, soñé que me despertaba dentro de la cabina sin número. La luz era constante, no había reloj. No sabía cuánto llevaba ahí, solo recordaba que tenía que olvidarme de algo para salir. Lucía cerró el cuaderno y salió del archivo con la sensación de estar mirando el mundo a través de un vidrio empañado. Cada nuevo dato que descubría no aclaraba nada, solo volvía todo más turbio. No había línea recta ni causa-efecto, solo ecos. En esa noche volvió a punta sorda, no por investigación, sino por necesidad. Algo en ella, una fibra profunda y sin nombre, la empujaba de regreso, como si parte de su memoria no le perteneciera del todo, como si ya hubiera estado allí. Encaminó por la arena, bajo un cielo sin luna. El mar parecía quieto, casi detenido, como en posa. Y entonces lo vio un fragmento de cinta magnética flotando en la orilla, larga, negra, atrapada en un trozo de coral. Lucía la recogió, la envolvió con cuidado y volvió al hostal donde dormía. En la televisión antigua que tenía el dueño, una que aún leía VHS, insertó la cinta en el monitor, parpadeó. Una barra gris y luego la imagen, una cabina vacía salvo por una cama y una cámara en un trípode, la misma que Darío usaba. El video comenzaba sin introducción, solo la imagen fija y luego él aparece en cuadro, pálido, desorientado, sus labios moviéndose apenas. No hay noches aquí, ni tiempo, solo ciclos. Ella ya no recuerda quién. Se gira, mira la puerta. La cámara sigue grabando. Nos dijeron que este era el crucero de bodas, pero no lo es. Es una copia del momento en que fuimos felices reproducida una y otra vez, hasta que olvidemos por qué. Silencio. Metálico. Y luego, la voz de Alma.
apagada, como si viniera desde el otro lado de una pared. ¿Ya pasó nuestra noche de bodas? ¿O todavía no empieza? Lucía apagó la televisión. Afuera, el mar había comenzado a moverse otra vez. Las olas eran lentas, pero constantes, como si algo emergiera, no desde las profundidades, sino desde los años. Fue entonces cuando recibió la llamada una voz masculina, ronca, vacilante. ¿Eres la periodista que preguntó por C8R? Lucía tardó unos segundos en responder. ¿Quién habla? Eso no importa. Pero hay algo que tienes que ver. ¿Dónde? Silencio. El Sole Mare nunca fue desmantelado. Clic en Lucía no durmió esa noche. Solo repetition. En su mente esas palabras en el Sole Mare nunca fue desmantelado. Y entonces, por primera vez, sintió algo más profundo que el miedo, una certeza. El barco seguía allí. No en el puerto, no en la superficie, pero en algún lugar del ciclo. Sin test, atrapado en un mar donde el tiempo no sabe cómo avanzar. Los barcos fantasmas no tocan puerto, pero a veces sus pasajeros regresan, no como recuerdos, sino como errores del tiempo que vuelven a cruzar la línea de la costa. Lucía Rendón no volvió a casa después de la llamada. En vez de eso, se dirigió a un viejo hangar marítimo abandonado a las afueras de Ensenada, cerca del astillero donde supuestamente se almacenaban restos de cruceros desmantelados. Según los archivos, el Sole Mare había sido enviado ahí antes de su venta internacional, pero el lugar estaba intacto, sin señales de maquinaria pesada, sin fotos, sin registro visual de que el barco hubiera sido desmantelado jamás. A lo que sí encontró fue una ficha de ingreso, oxidada, empotrada en una de las paredes. Decía simplemente ingreso provisional, C8R, cubierta auxiliar, acceso restringido. Eso él adituvo, una cubierta auxiliar, no un camarote. Una cubierta entera, nombrada como una cabina. Lucía en ese momento se dio cuenta en C8R no era solo una habitación, era un nivel, un pliegue entre pisos, una fractura estructural que no existía oficialmente, pero que respiraba dentro de los planos como un tumor ignorado. En esa noche, ya de regreso en Punta Sorda, la periodista hizo una última entrevista a una mujer anciana que vivía en la colina, entre cactus secos y alambres oxidados. Nadie conocía su nombre, pero todos decían que antes había sido enfermera de cruceros. Solo la lama Van, la señora de las ventanas cerradas. Lucía le mostró una imagen borrosa del video que Darío había grabado. La habitación blanca en la cama metálica. La mujer se persignó lentamente, sin decir palabra. Al luego, con la voz seca por décadas de silencio, murmuró: «No es un camarote, es un modelo». ¿Modelo de qué?, preguntó Lucía. La mujer la miró con sus ojos lechosos, que aún sabían más de lo que querían decir, del olvido. Lucía no insistió, pero cuando se marchaba, la anciana le entregó algo envuelto en una tela de lino en una tarjeta de embarque, con fecha ilegible, y un número escrito, con tinta corrida en C8 Arian. Por detrás, alguien había notado: no te olvides antes de entrar. Olvidar es la llave de salida. Esa misma madrugada sucedió lo imposible. Un hombre apareció caminando por la carretera que bordea la costa, descalzo, desorientado, con una alianza oxidada en el dedo y los labios agrietados. Murmuraba cosas que no tenían sentido. En la luz no cambia. En la cama está hecha. No sabemos si es la primera vez o la última. Lo recogieron cerca de Punta Sorda. El médico del pueblo notó algo extraño. La fecha en la alianza decía septiembre 1985. Y aún más raro, el hombre coincidía con las fotos antiguas de Darío Ventura, solo que no parecía haber envejecido un solo día desde su desaparición. A Lucía lo vio desde lejos. No permitían que nadie se le acercara. El hombre en shock y decía cosas fragmentadas. An alma está aún allá adentro.
Ella quiso salir, pero le dijeron que no recordara, que no doliera en el barco gira, pero no avanza. Cada vez se parece más a algo que ya vimos. Lucía logró colarse esa noche en la clínica improvisada donde lo mantenían. Lo encontró dormido, cubierto con una manta, sus labios aún moviéndose, como si hablara en sueños. A su lado, sobre la mesa, había una hoja de papel en blanco. Salvo por una sola frase escrita con lápiz tembloroso, en la cubierta no se cierra. Solo cambia de memoria. A las pocas horas desapareció de la clínica. No rompió cerraduras, no hay registro de salida. Solo una cámara de seguridad que captó su silueta caminando hacia la puerta. Y luego nadan como si, al recordar demasiado, lo hubieran devuelto al ciclón. Lucía pasó los días siguientes como poseída. Cada noche soñaba con una habitación de metal blanco, sin ventanas, sin reloj, solo la luz encendida y una voz que decía: no te duermas todavía, no he olvidado suficiente. Entonces tomó una decisión. Regresó a la costa a la hora exacta en que Leoncio había dicho que encontraba cosas. Las 5:23 de la mañana, esperó frente al mar, la tarjeta en la mano, con el nombre C8R brillando a la luz pálida del amanecer. A las olas estaban calmas y entonces, flotando con la marea, algo más emergió en una grabadora de mano, antigua, oxidada aún con batería. Lucía la tomó y presionó play en la voz. Era la de Alma. No sé cuánto tiempo llevamos aquí. Algunas cosas duelen menos, como si ya las hubiera sentido antes. Me acuerdo del vestido, pero no de la boda. Sé quién es Darío Parón. No subas. Y cuando cierro los ojos, sueño con la salida. Pero cada vez que me acerco a la puerta, despierto otra vez aquí, como si alguien reescribiera mi sueño sin avisarme. La grabación se corta. Luego, un susurro casi imperceptible: si encuentras esto, no vengas a buscarnos. Ya no somos nosotros. Solo memorias mal alineadas y ruido blanco. Luz no lloró, solo caminó mar adentro hasta que el agua le cubrió la cintura. No para morir, solo para escuchar mejor. El mar le hablaba. Ni lo que decía no era del todo humano. El olvido no ocurre de golpe. Primero, algo se repite. Luego, lo que se repite pierde sentido. Finalmente, no sabes si lo que recuerdas es tuyo. Lucía Rendón regresó al hostal esa madrugada con la grabadora pegada al pecho. No había dormido. No podían las palabras de Alma, grabadas desde una habitación sin relojes, sin ventanas, sin tiempo, la taladraban por dentro. Ya no somos nosotros. Solo memorias mal alineadas. Durante los días siguientes, revisó cada pista, cada fragmento de archivo, como si, al ordenarlos, pudiera detener la erosión de lo real. Se dio cuenta de algo inquietante. Ninguna de las grabaciones sobre C8R duraba más de 66 segundos. No importaba el medio: en cinta, video, audio digital. A los 66 segundos el archivo se corrompía, no se repetía, o se cortaba con un zumbido agudo, como de interferencia. Esa constante la llevó a un nuevo hallazgo, a una página del Manual de Operaciones Técnicas del Sole Mare, hallada en una venta de garage en San Pedro, California. No se sabe cómo llegó ahí, pero estaba marcada con tinta roja y mostraba un diagrama interno del sistema de circuito cerrado del barco. Había una cámara identificada, como C8RV, el símbolo de una espiral, junto a ella un cable de transmisión directa, aislado de los demás. No enviaba señal al centro de monitoreo, solo a una consola en el camarote del capitán. Lucía encontró el nombre del capitán, registrado en 1985. Fernando Rivas Soto, oficial, retirado desaparecido en 1993.
Según los registros civiles, la causa han perdido en el mar. Barco de pesca. Sin retorno, otra desaparición limpia, otra línea sin final, pero entre sus pertenencias donadas al archivo naval, guardadas sin clasificar, había una caja pequeña, con etiquetas de madera. Dentro, una libreta de cuero negro y una colección de cintas Minidef, sin nombres. Lucía llevó la libreta a un laboratorio de restauración documental en Tijuana Andó. Lo que revelaron esas páginas no era un cuaderno de bitácora, era una especie de diario, caótico, incompleto, en escrito como quien intenta recordar algo que se le escapa. Las frases eran breves, repetitivas. Ella vuelve a preguntar si es su noche de boda. Las puertas giran, pero no abren. La habitación no envejece. A nosotros tampoco. Cada vez que olvidamos, la luz parpadea una vez. La cámara graba sin que nadie la toque. Una anotación estaba encerrada en un círculo, repetida varias veces a lo largo del cuaderno. Grabaciones desde afuera del ciclo son imposibles. Si logras una, no la mires por completo. El ciclo ve a través de ti. Lucía sabía que no podía dejar las cintas sin revisar en un estudio de sonido que aún tenía equipo para Minidef. Logró reproducir una, y aunque esperaba ver lo de siempre, una cabina, la pareja atrapada, voces apagadas, esta era diferente. La imagen mostraba el exterior del Solemarán, o lo que parecía serlo, flotando en un mar sin olas, bajo un cielo inmóvil, sin estrellas, sin horizonte. En la cubierta principal se veía a Alman Solan caminando en círculo. Luego Darío, sentado junto a una mesa de bar cubierta de polvo. Ambos parecían existir en bucles distintos. Nunca se tocaban. Nunca coincidían en tiempo. La cámara estaba fija, pero la grabación tenía sonido, no voces. Una música tenue, distorsionada, que parecía una melodía de bodas, tocada al revés. Y al fondo, cada cierto tiempo, un golpe seco. Como una Poirot, cerrándose en Lucía, se alejó de la pantalla. Su reflejo en el vidrio temblaba. Entonces notó un detalle en el marco inferior derecho de la toma. Una figura estática e inmóvil, con lo que parecía ser uniform naval. No sé, solo observaba. Ella pausó la grabación. Retrocedió. Plane. Ahí estaban. Adelantó. Plane sigue ahí. Siempre allí, nunca mirando a la cámara. Siempre de perfil. Como esperando. Lucía copió la imagen. Amplió el rostro. No había cara, solo una sombra donde deberían ir los ojos. En el reverso de la cinta alguien había escrito: C8R no genera imágenes, solo las conserva. Lo que ves ya fue soñado por otros. Esa noche algo cambió en Lucía. Comenzó a perder cosas pequeñas, las llaves del coche, el nombre de su madre, la sensación del día de la semana. En su agenda mostraba notas que no recordaba haber escrito. Volver a grabar antes del minuto 1:06, preguntar por las flores en la cubierta, evitar el espejo del camarote. Lucía supo entonces que el ciclo no estaba solo en el mar, que se había propagado. O tal vez siempre estuvo allí, porque al buscar demasiado, uno no solo encuentra, también se convierte en alguien que recuerda lo que nunca vivió, en alguien que ve escenas por adelantado, en alguien que sueña con voces que no son suyas. Y entonces, en una llamada sin identificador, alguien más habló, una voz infantil, susurrante, una sola frase, repetida 2 veces: ya nos toca a nosotros ser recordados, ya nos toca a nosotros ser recordados. Y luego, nada. Hay figuras que aparecen en cada historia, aunque nadie las mencione por nombre. Personas que no envejecen, que no hablan, que solo observan. No forman parte del caso, hasta que lo son todo. Lucía Rendón llegó a la antigua oficina médica del Solemare, gracias a una fotografía encontrada
entre las últimas pertenencias de Darío Ventura. El negativo había sido parcialmente corroído por la sal, pero al revelarlo, se distinguía con claridad un cartel metálico, colgando torcido, an cubierta 6, enfermería, an junto al letrero, una mujer de espaldas, uniforme, blanco, an trenza, gruesa, an sosteniendo una bandeja. Su silueta no coincidía con ninguna enfermera, registrada en el personal médico del crucero en 1985, ni antes, ni después. San Lucía llevó la imagen a un archivista naval jubilado en La Paz. Él revisó las fotografías de tripulación de varias décadas, apuntó a una imagen sin fecha, archivada sin contexto, hallada, entre otros documentos de barcos, descartados, a la misma mujer. La misma postura, solo que esta vez, mirando a la cámara, la expresión no era amable, ni severa, era vacía, como si la cara fuera una máscara usada tantas veces que ya no expresaba nada propio. ¿Quién es?, preguntó Lucía. El archivista solo negó con la cabeza. No aparece ninguna nómina, pero esa mujer, la he visto antes, nunca con nombre, solo en imágenes que no deberían existir. ¿Dónde más? Él tragó saliva. En una caja de evidencia que recibimos, tras el caso de la familia Estrada, el crucero que desapareció en el 73, el niño que nunca bajó. Lucía recordó entonces la primera desaparición vinculada al Sole Mare, el niño ruso, an 7 años, desaparecido en una travesía de primavera. Su madre juró que una mujer lo había llevado para revisarlo. Una mujer con una trenza gruesa, que hablaba en susurros y no parpadeaban. Los doctores dijeron que era un episodio psicótico, pero la madre nunca volvió a tocar el violín. Siguió navegando la periodista. Rastreó la vieja enfermería del barco. Hoy parte de un edificio abandonado en tierra los restos de lo que fue la réplica del Sole Mare, usado para entrenamientos y simulacros. Parte del decorado aún sobrevivía. Cintas de emergencia, pósters de primeros auxilios, camillas oxidadas y un cuarto sellado con cinta roja. Un cartel escrito a mano a no usar. Estructura inestable. Lucía forzó la puerta. En el cuarto olía a lino viejo y desinfectante reseco. Y allí, sobre una mesa, una ficha médica incompleta. Nombre del paciente, Alma Ventura. Fecha, en septiembre de 1985, an motivo de la consulta, episodios de despersonalización. Durante la noche, insiste en que está soñando algo que ya vivió. Firmado An F. Sin apellido An. La letra era idéntica a una nota hallada en la caja que apareció en Punta Sorda 12 años después. La misma frase, no es el mar. Es lo que se repite en un cajón oxidado de la enfermería. Lucía halló una grabadora médica, un cassette marcado con las siglas F09. Lo reprodujo esa misma noche en su hostal. La cinta crujió, pero la voz era clara, en una mujer. Voz suave, pero sin inflexión, como si leyera de un manual aprendido de memoria. Un paciente presenta confusión de identidad. Dice reconocer rincones del barco que nunca ha visitado. Menciona un camarote sin número, que aparece en sueños y se le superpone a la realidad. Sospecha que no es la primera vez que sube al crucero, y que la ruta es la misma siempre, hasta que desaparece. Luego, como si la enfermera se alejara del micrófono. Y entonces, algo más, una frase dicha por otra voz, más baja, masculina. Si vuelve a recordar, se reinicia el ciclo. La cinta se detiene ahí. Lucía la rebobinó 3 veces. En todas, la última frase parecía más cercana a como si el recuerdo, al ser repetido, se acercara un poco más a la superficie. Al día siguiente, un correo anónimo llegó a su buzón digital. Un video de seguridad, fechado en 1995, barco sin identificar. Una sala blanca, una cama. Y en ella, Alma Ventura. Igual de joven, igual de inmóvil. La grabación duraba 66 segundos,
La figura de la enfermera estaba allí, de pie, junto a la cama, con la cabeza levemente inclinada. Sus labios se movían, pero la cinta no tenía sonido. Lucía intentó cerrar el archivo, pero la pantalla se quedó en negro, y una palabra apareció en el monitor en recuerda, luego otra. No vas a salir así. Así. Lucía cerró el ordenador. Su reflejo en la ventana del hostal parpadeó, pero ella no había parpadeado. La luz de la habitación titiló, y por un instante vio algo que no estaba ahí: a una camilla de hospital, una banda de acero y una mujer de uniforme blanco, observándola desde el otro lado del cristal. La periodista ya no estaba segura de estar en tierra firme. Los sueños eran más vívidos. La habitación olía a lino viejo. El mar sonaba diferente, como si recordara por ella. Entonces entendió. La enfermera no era parte del equipo. Era el umbral, la figura que aparece justo antes del olvido, la que sostiene la puerta, la que decide si sales. Hay habitaciones donde no se entra para recordar, sino para olvidar correctamente, porque hay memorias que no puedes conservar sin volverte parte de ellas. Después del encuentro con la figura en la ventana, la enfermera sin nombre, Lucía Rendón comenzó a escribir compulsivamente. No artículos, no informes, solo frases sueltas, sin puntuación, en los márgenes de cualquier papel disponible. Recuerdo lo que no viví. La cama no cambia. Josiane, la enfermera, me mira cuando empiezo a dudar. Y una que se repetía en todas partes: no abras la sala si aún recuerdas tu nombre. Lucía ya no distinguía bien los días. Se despertaba a las 3:33, alto Eman, sin alarma. Escuchaba la cinta médica en su cabeza, aunque la grabadora no estuviera encendida. Los sueños dejaron de sentirse como sueños. Empezaron a tener temperatura, sonido, olor. Una noche soñó que entraba a un camarote sin número, y lo que encontró no fue una cama, ni maletas, sino estantes, filas infinitas de estantes metálicos, con cajas etiquetadas a nombres, fechas, números de habitación. Todas tenían el mismo sello ANSE 8R y una advertencia escrita a mano: a no abrir, sin verificación de borrado. Cuando despertó, tenía una nota en el bolsillo, no escrita por ella, con una letra pequeña, angulosa, que no reconocía. Hay una sala más. No está en los planos. No está en el barco. Está en el intervalo entre dos olvidos. Sí, Liga salí. No leas en voz alta. Esa frase la condujo de regreso al único lugar que aún parecía obedecer otra lógica: en el viejo almacén naval, donde encontró el plano extendido del Sole Marian, en la sección Sellad, a menos a la que solo se accedía con una llave ya corroída por la sal. Halló una carpeta marcada como recomposición psíquica. Adentro, una serie de diagramas médicos combinados con planos arquitectónicos. Era una mezcla entre sala de hospital y teatro de proyección. Una habitación sin puertas visibles, con paredes curvas y una sola silla en el centro. Payou la M. Un nombre manuscrito en sala de los recuerdos prohibidos. Prototipo no aprobado. Lucía revisó los documentos anexos. Había descripciones vagas pero consistentes. El lugar no tenía ubicación física. Se accedía, decía el informe, cuando un sujeto alcanza un estado de recuerdo erróneamente estructurado dentro del ciclo. Una nota añadida a mano decía: se recomienda precaución en los recuerdos no compatibles. Pueden provocar fracturas de identidad. Un sujeto podría dejar de saber cuál fue su primer recuerdo, o peor, cuando dejó de ser su último. Lucía supo entonces que ella ya estaba dentro, que el ciclo no la esperaba. La reconocía, volvió al hostal esa noche. La habitación era la misma, pero algo había cambiado. El espejo tenía una grieta que no estaba ahí antes y al mirarse en él, vio, por un instante,
a Alma. Solo por un segundo, pero fue suficiente. Lucía se recostó, cerró los ojos, y esta vez no soñó. Viajó. La habitación no era de hotel. Era blanca, circular, silenciosa. En el centro, una silla metálica, y frente a ella, una encendida sin imagen. Solo un cursor parpadeando. Esperando algo, Lucía se sentó. La pantalla cobró vida. Una serie de recuerdos comenzaron a mostrarse, sin orden lógico. La boda de Alma y Darío. La enfermera, observando desde una esquina. El camarote C8R, vacío. Una versión más joven de sí misma, tomando una foto que no recordaba haber tomado. La nota que encontró en su bolsillo, pero esta vez en otra mano. Una habitación en la que entraba. Y entonces la pantalla se detuvo. Una pregunta, escrita en blanco sobre negro. ¿Recuerdas cuál fue tu última realidad? Lucía no podía responder, y eso parecía ser la respuesta. El cursor parpadeó 3 veces. La luz descendió, y del techo comenzaron a caer papeles. Miles, todos con frases distintas, pero repetidas, y algunas marcadas en rojo. Ella aún no olvida. Él recuerda en voz baja. No es un barco, es una estructura emocional sostenida por errores de la memoria. Lucía intentó levantarse, pero la silla se sostuvo firme. Y entonces escuchó pasos. Alguien se acercaba, pero no se veía sombra, solo la presión del aire, como si algo invisible la rodeara. Una voz habló junto a su oído, sin sonido, y sin embargo, la entendió perfectamente. Ya puedes ver lo que vino antes. Ahora decide si quieres recordar lo que sigue. Lucía cerró los ojos, no para dormir, sino para aceptar. Cuando despertó, estaba en la costa, vestida con ropa distinta, sin teléfono, sin grabadora, solo un anillo oxidado en su dedo índice, y una nota en la palma. No abras las alas si aún recuerdas tu nombre. Pero Lucía ya no recordaba cómo se llamaba solo. Sabía que alguien, 2 personas, se habían perdido en un crucero, y que a veces la historia regresaba por sí sola, a través de quien se atrevía a escucharla demasiado. No siempre regresan rotos, a veces vuelven completos, pero ya no son los mismos. El cuerpo volvió, pero el ciclo los ha redibujado. Lucía despertó sobre la arena húmeda de la playa. Al abrir los ojos, vio cómo el sol comenzaba a teñir las olas de rosa pálido. No recordaba cómo llegó hasta allí, solo sentía el peso del anillo oxidado en el dedo y la presión de la nota en la palma. No abras la sala si aún recuerdas tu nombre. Pero su nombre no regresaba. Se incorporó despacio, cada movimiento cargado de extrañeza. Un silencio absoluto dominaba el aire, roto solo por el vaivén de la marea. La playa estaba vacía, salvo por un par de huellas borrosas que nacían cerca de la orilla y se perdían hacia el interior. No había hostal, no había grabadora, ni teléfono, solo arena y reflexiones. ¿Quién era ahora? ¿Cuál era su propósito? Sintió que el anillo le quemaba la piel, como si la obligación de recordarlo fuera un vínculo. Lo volteó, y en su palma veía ahora solo un símbolo, una espiral muy tenue, como impreso en bronce, coincidente con el de la cubierta. C8R. Se levantó y caminó sin rumbo por la playa. No había señales humanas, ni construcciones, solo arena, agua y una brisa fría que le recorría la espalda. Al cabo de minutos, que pudieron ser horas, divisó una figura en la distancia, caminar bajo el sol, tambaleante. Aproximó el paso, y vio que era Lencio Torres, viejo pescador de Punta Sorda, o al menos, esa era su apariencia. Lo mismo, descalzo, con sus rasgos marcados por años de sol, pero con sus ojos claros, vidriosos, en un estado de vigilia eternamente roto. Lucía, dijo él, en un murmullo,
Tú eres ella. No supo qué responder. Solo vio que él llevaba en la mano una caja oxidada igual a la que recogió en su momento. La contrastaba con ternura, como si fuera un bebé. En su espalda, el pescador cargaba una cámara grande, igual a la de Darío, con la inscripción C8R en el lateral. Los que vuelven, susurró Leoncio, sin parpadear, como si contara un secreto a un desconocido. No vuelven. Cambian, reaparecen con otra historia, otro ciclo, otro recuerdo que apaga el anterior. Ella miró la caja, luego la cámara, como viendo reflejada su propia imagen invertida. Entonces Leoncio se giró y señaló el mar. Miran, y allí, frente a ellos, el sole mare emergió de la bruma. No había turistas, ni música de cubiertas, solo la proa, oscura, sin nombre, y la cubierta 10 que flotaba, unos metros por encima del agua, como sujeta por cables invisibles al barco principal. La espiral de la cubierta se veía iluminada tenuemente, y sobre la puerta, una placa ennegrecida en C8 Arra. El viejo pescador exhaló, sacó de su bolsillo un recorte arrugado del diario local de Ensenada, fechado en septiembre de 1997, feliz aniversario de boda de Alma y Darío, decía el titular. Amarillento. Ellos desaparecieron el 17, dijo Leoncio, pero solo volvieron en fragmentos. Ella regresó en sueños, él, en memorias humanas. Los dos cambiaron. ¿Y tú?, preguntó Lucía, con voz entrecortada, aunque no sabía por qué tenía voz. Tú me viste desaparecer. Yo ya no me sé, pero ahora vuelvo para avisarte. Si subes, ya no regresas. Intacta. Él soltó la caja sobre la arena. Dentro, grabadora de mano, las cintas y su libreta con las anotaciones rotas. En una de ellas estaba escrito: volver sin recordar es renacer como otro. El barco se quedó en silencio. Una sensación de inmovilidad absoluta flotaba en el aire. ¿Subimos?, preguntó ella. Aunque el barco no parecía esperar invitación, Leoncio negó. Solo vine a decirte la verdad. Los que regresan diferentes no presionan la puerta. Se dio media vuelta. Caminó hacia el hecho de desaparecer. Sus huellas quedaron marcadas por un instante. Luego se borraron con un oleaje casi imperceptible. A Lucía lo observó marchar, y una ansiedad nueva la golpeó. No recordaba si quería recordarlo todo, o si ya había olvidado lo suficiente. Una brisa le rozó la mejilla. Sintió el eco de una voz. Ya nos toca a nosotros ser recordados, pero esta vez no vino de una llamada anónima. Vinieron dos figuras caminando por la cubierta del barco en Alma, y Darío no acercándose, caminando en bucle simultáneo, filtrados por un velo translúcido, mirándose mutuamente sin verse. Y comprendió. Ella se había convertido en parte del ciclo, y el ciclo tenía un nombre diferente cada vez que alguien más lo recordaba. Palideció cuando la nota en su mano volvió a aparecer, como impresa sin tinta. No abras la sala si aún recuerdas tu nombre. Miró la cubierta, luego al mar. Los ojos no para dormir, sino para detener el flujo de memorias que no eran todas suyas, pero tampoco ajenas. Y esperó. Hay momentos donde el ciclo se encuentra a sí mismo, donde dos memorias solapadas se tocan, y el tiempo se vuelve algodón seco que se desgarra. Lucía seguía de pie en la arena, frente al último remolino del mar fantasmal. La proa del sol, mare, se recortaba contra el amanecer, quieta como un cuadro. Sentía el peso del anillo oxidado en su dedo. Ya no sabía si le pertenecía a y luego, el cruce ocurrió el primero. Sintió una vibración en el aire, como si el barco exhalara. Los ecos son dos voces que se entrechocaban. Ella va a subir. Él va a bajar. Alma apareció en la cubierta, levantando la mirada. Miró hacia el horizonte, confundida, insegura. Luego bajó los ojos hacia sus manos habitadas por la nota que había perdido. Y justo en ese instante Darío emergió del interior,
como si el barco lo expulsara a los dos. Se encontraron frente a Lucía an tres figuras, en un triángulo imperfecto, sin palabras, an solo respiración, solo memoria comprimida. Darío la miró con ojos que no tenían remanente alguno de confusion, como si lo hubieran reiniciado por completo. No vinimos a buscar salida, dijo él, con voz de eco. Vinimos a cruzar. Alma asintió, sin gesto, como si entendiera más allá del lenguaje. Lucía comprendió entonces lo que no sabía que buscaba. No se trataba de escapar, se trataba de traspasar, de cruzar otro umbral del ciclón. Se acercaron al barco. Una escalera descendía de la cubierta proa hacia adentro, iluminada por lámparas que ardían con una luz amarilla antigua. En cada peldaño se vislumbraban palabras grabadas en la madera: han olvido, repetición, presencia, ausencia, memoria que sueña. Lucía dudó, dio un paso atrás. Sintió un tirón en la nuca como un peso de olvido. Supo que subir significaba olvidar a Leoncio, al anillo, incluso su nombre. Pero también conocía el precio del abandono, an quedarse atrapada como aviso eterno. No is an disenso, dijo Alman. Tocamos retazos de nosotros que apenas reconocemos. Pero aquí hallamos algo más que fragmentos. No es el fin, agregó Darío. Es la continuación necesaria. Ella tomó aire y avanzó con cada peldaño. Sentía resquebrajarse algo dentro. Memorias, combustibles, historias que había contado, lugares que había visitado, rostros que había besado. Se apagaban como velas vacías. Pero también emergía una claridad luminosa, nombres antiguos, voces todas reunidas, una paz sin calma. Llegó al final del túnel de luz. Entró en una cámara circular, la misma estructura de la sala de los recuerdos prohibidos, pero vacía. Una sola silla metálica en el centro, el suelo cubierto por arena fina, y en las paredes, imágenes proyectadas, su escritura en los márgenes, la enfermera, la espiral, Leoncio, y luego, un símbolo nuevo, en dos figuras flotando en el mar, una encima de la otra. No había pantalla. Estaban ellos dentro de la proyección, sin palabra, sin sonido, solo rincones de memoria. Lucía respiró. No sabía si lloraba o sonreía. Entonces Darío habló, en un murmullo que cruzó el espacio. Escucha, no hay retorno desde aquí, solo disolución simbólica. Y si decides quedarte, las memorias se sostienen en ti para siempre. Alma sostuvo su mano. No es un destino. Es un umbral hacia algo que no se puede contener sin renunciar a parte de ti. Lucía cerró los ojos, sintió el final, y luego algo pasó. Se sintió tornada hacia atrás, en vibración inversa. Las memorias volvieron, pero como un vocabulario nuevo, una narrativa en la que ella aún existía fuera del ciclo. Por un instante, supo quién era otra vez. Lo sintió como un chorro de aire frío. Pero el precio era alto. El ciclo se trastornó, la cámara tembló, la proyección se quebró, y de repente estaban todos otra vez frente al mar. En el barco ya no flotaba por encima del agua. Tenía nombre: Anshol Mere, pintado en la proa. Pero no lo recordaban. Solo Lucía. Leoncio señaló el nombre y luego negó lentamente. Alma lloró en silencio. Darío sostuvo su mano. Lucía miró sus manos, las de ellos, las suyas. Percibió su nombre y entendió que la memoria podía ser un puente o una prisión. No cruzó hacia adentro y tampoco se quedó fuera. Volvió a la costa. Se sentó en la arena, esperó. El barco se desvaneció lentamente, como una ola que se retira antes de romper. En Leoncio apareció a lo lejos, señaló, y se marchó de nuevo hacia la marea. Esta vez, sin caja, sin cámara, solo sombra y advertencia. Alma y Darío flotaron hacia adentro, se desvanecieron. Lucía se quedó con el anillo oxidado, con el nombre recordado, y con una decisión que no era suya,
La playa volvió a quedar vacía. Solo la espuma y la luz matinal revelaban un símbolo en la arena, una espiral trazada por la marea, que se desvanecía en cada ola. Lucía se levantó, caminó. No llevaba grabadora, cámara, ni cuadernos, solo memorias incompletas que sabía que eran suyas. Su voz, cuando la soltó, fue apenas un susurro, que los que regresan diferentes sigan su ciclo. Yo regreso distinta, pero recuerdo quién soy. Y con eso se marchó, ni hacia adelante ni hacia atrás, hacia adentro y hacia afuera, con el mar detrás y el mundo adelante. La memoria que ya no duele tiende a quedarse atrás. Lo que no regresa es lo que pesa más. Lucía despertó en el muelle de Ensenada, sobre el cemento agrietado, bajo la luz rosada del amanecer. Tenía puesto el anillo oxidado, azul leído solo pedazo de madera con una espiral tallada, un fragmento del lecho de cubierta del Sole Mare, como si hubiera sido entregado por el viento de la costa. No recordaba haber caminado de regreso, solo sabía que el ciclo que había cruzado ya no la retenía, pero sí algo quedó, algo que no pudo recuperar. Pequeñas cartas sin remitente, dobladas en su bolsillo. Al abrirlas, encontró fragmentos de notas escritas por otros, recuerdos perdidos, nombres sin apellido, fechas sin sentido, promesas sin voz. Caminó por el muelle sin rumbo. Se acercó al agua. Las olas eran más suaves que antes, distintas. En el viejo hangar, donde ella filmó grabaciones clandestinas, ya no existía. Solo quedaba un portón corroído. Lo empujó adentro. El espacio estaba vacío, a excepción de una cámara fija en el techo apuntando al muelle. Lucía se paró exactamente debajo. Desde la lente, sintió una voz susurrar dentro de su mente. Ya, es suficiente memoria para regresar. No dejó de caminar. Salió del hangar, vio el pueblo. Todo parecía igual y a la vez distinto. Antiguas luces amarillas en los faroles. Un cartel que anunciaba Mercado del Mar, ahora cubierto por pintura nueva. Calles ordenadas y casas con puertas abiertas. Entró a una cafetería donde se vendía pastel de guayaba y café negro. Se sentó. No llevaba grabadora, pero tenía palabra en la mesa de al lado. Una mujer la miraba sin vergüenza. Se acercó, tomó su mano y dijo: «¿Te llamas Lucía? Creo que viniste de muy lejos, pero aún estás en este lugar». Lucía alzó la mirada. La mujer tenía ojos extrañamente claros, pero no dijo más. Solo pidió un café y se marchó, dejándole la taza fría. Cuando Lucía salió, en la calle había un hombre con una cámara colgando. La misma cámara que Darío usaba, dirigida hacia ella. Él no la miraba, solo apuntaba, registraba y luego del disparo, ella no parpadeó. Ese hombre, con lente y sombra, desapareció por una calle lateral. Lucía se sintió observada, pero no por miedo, sino por algo más profundo, una sensación de que su figura ya había sido recordada más veces que podía nombrar. Llegó al muelle antiguo, donde se instalaba la estatua del crucero un fragmento metálico oxidado, con el nombre Sole Mare justo tallado. Las autoridades lo habían puesto allí años atrás. Conmemorable. Lucía lo tocó. Frío durón real. Y luego lo vio una pequeña placa metálica sostenida por un soporte. Solo tenía una palabra rota memoria. Era una fragmentación, como si alguien hubiera intentado borrar el prefijo. Pero aún quedaba. Lucía comprendió entonces que esa marca era real, pero también incompleta. Igual que su historia, el viento trajo un susurro. La marea devolvió una ola agria, y ella escuchó: «No debes regresar al muelle. Lo que se quedó aquí ya no espera memoria». Retrocedió unos pasos, y las huellas que habían marcado su ruta antes comenzaron a desaparecer ante la espuma. Como si nada hubiera pasado, cruzó la calle principal. Bajó hasta la playa cercana, esa que no tenía nombre, salvo el que susurraba el viento. Se quitó el anillo, lo sostuvo
Anne recorrió las inscripciones, invertidas, no recuerdes demasiado para no pertenecer al ciclo, y la espiral luminosa que parecía dibujarse sobre la superficie del metal. Luego lo dejó caer en la arena, no para olvidarlo, sino para demostrar que por fin podía dejar ir. El anillo cayó y rodó, como una carcajada metálica. Un poco en la arena. Lucía se alejó lentamente. El mar volvió a su ritmo normal. Las olas ya no parecían repetir nombres. Anne se despidió del barco que nunca volvió. No con palabras, con algo más hondo en aceptación. Las últimas huellas pueden ser las más importantes. Lo que no se ve en una foto puede decir más que lo que aparece. Pasaron 4 días desde el regreso de Lucía. Aunque no podía recordar qué día era, caminó por Ensenada como una sombra, hecha de caracolas vacías, sin cámara, sin libreta, solo presencia contenida una tarde. Mientras cargaba un libro en una librería de segunda mano, encontró una fotografía doblada entre las páginas de un diario marítimo viejo. Era una imagen en blanco y negro, la cubierta del Sol Mer, tomada en plena navegación. Un grupo de personas posaba frente a una barandilla, sonrientes, ingenuas. Entre ellos, Alma y Darío, de pie, uno al lado del otro. Y detrás, una sombra. No pertenecía a ninguna de las figuras, ni reflejaba ninguna silueta reconocible, solo un contorno oscuro, tenue, como una mancha de tinta que se desbordara sobre la imagen. Pero sus bordes eran muy definidos, en un perfil humano, y lo más inquietante, parecía observar al espectador, no en la cámara. Lucía compró el diario. Con la fotografía se sentó en un banco junto al mar. Observó la sombra varias veces. Giró la foto, admiró el reverso en blanco. No había explicación, no firma, ninguna fecha. Pensó regresar a su hostal de cuando investigaba, pero no estaba segura de cuál fue, porque ya no compartía memoria completa con ningún lugar. Solo sabía su nombre y el motivo en contar lo que no debía cerrarse. Mientras la observaba, sintió un escalofrío, como si alguien deslizara el papel. Miró hacia atrás. A nadie, solo la vista del océano Pacífico. Volvió a mirar la fotografía. La sombra había cambiado, no en forma, pero en posición. Ahora estaba más cerca de Alma, casi tocándole la cintura. Fue entonces que notó algo más, en un número muy tenue, grabado en la esquina inferior derecha. 66. Una coincidencia imposible, o demasiado reveladora. Recordó entonces la constante número 6 que marcaba todas las grabaciones corruptas. 66 segundos hasta el corte. C8R Uban capítulo 6. Caja 66. La cifra repetida hasta el hartazgo en la sombra. Parecía un recuerdo que no quería olvidarse, que buscaba ser vista, que tuvo que aparecer aunque no formara parte de la escena original. Lucía dobló la fotografía, la guardó, volvió al muelle, se sentó frente al agua. En su mente estaba serena, casi curiosa. Sacó un pequeño cuaderno gris que aún conservaba. Escribió: en la sombra. Busca reconocimiento. No vemos al espectador, vemos la figura. Las historias nos miran. Y luego otra. ¿Estoy siendo parte de algo que aún falta revelar? Sintió un impulso, caminó hacia el borde del muelle. Se asomó, mirando al agua. Esperó en el barco. No estaba allí, pero en la superficie, flotando contra la corriente, vio un objeto pequeño. Era la foto que sostenía, y junto a ella, otra sombra mucho más borrosa, pero idéntica en forma, como el eco visual de la primera. Anne sacó la fotografía de su bolsillo, comparó en la sombra en la imagen, miraba a la cámara, la sombra en el agua la miraba. A ella no sintió miedo, solo una quietud antinatural. Metió la mano en el agua, se llevó la foto. La sombra desapareció. Esa noche soñó con una sala circular, la silla de metal.
la pantalla en blanco, el cursor detenido. Pero algo nuevo apareció. Una ventana abierta en una pared, y detrás, ella misma, mirándose desde afuera. Como una dudosa visitante se despertó al alba, con un texto ya escrito en el cuaderno, en letra temblorosa. La sombra no es figura, es memoria que no tiene relato propio, y entendió que había una última pregunta sin responder, no sobre el ciclo, sino sobre aquello que nunca fue recuperado. La sombra que no lleva nombre, que no habla, que solo observa. Lucía ya sabía lo que tenía que hacer, a no mirar otra vez la fotografía, sino compartirla, hacer que alguien más la observe, que reconozca lo que ella no puede nombrar. Al día siguiente, fue a un pequeño periódico regional, entregó la imagen, junto con una nota manuscrita. Hay una sombra en esta imagen. No pertenece a los protagonistas. Es algo que quedó atrás. Quizás sea parte de la historia que ellos nunca contaron. Los editores la guardaron. No publicaron nada, pero alguien la escaneó y la distribuyó en un foro de crónicas marítimas. Poco tiempo surgió un debate. Esa sombra tiene sentido si consideras que es una figura repetida en otros negativos. Que sea la enfermera. No, parece más un hombre de uniforme. ¿Y si es alguien que salió del ciclo? Y mientras el debate crecía, la fotografía empezó a aparecer en redes de perfiles dedicados al misterio. Nadie sabe quién la subió o cuándo, pero la sombra se volvió testimonio. Lucía no volvió, no apareció en entrevistas, ni se sumó a la discusión, no porque temiera, sino porque sabía que, al compartir esa imagen, ya cumplió su parte. Dejó la sombra para que otros la sostuvieran, para que no fuera solo memoria suya, y por eso no regresó más al muelle, ni a la costa, ni al ciclón. Pero una mañana de julio alguien publicó otra foto, la misma imagen antigua del Sole Marian, y al lado, una moderna, tomada con un dron, la cubierta flotante, numerada C8R, iluminada pero vacía, sin barco ni debajo, la sombra, clara, aún viva. No la dio like, no comentó pero comprendió algo. Algunas sombras no se borran, y a veces lo que permanece no está hecho de carne, sino de memoria colectiva, de historia compartida. Juan Istelledo, entre lo que se recuerda, lo que se observa y lo que no se puede nombrar. Algunas historias dejan de ser solo rumor para convertirse en presencia. Lucía cerró el cuaderno gris por última vez, y mientras caminaba lejos de la costa, con el sol alto sobre los hombros, supo que había dicho todo lo que debía decir sin cámara, sin cuadernos. Solo la sombra y la certeza de que ciertos relatos no terminan, solo cambian de voz. Algunas historias no terminan cuando se encuentran respuestas, terminan cuando uno aprende a convivir con el eco de las preguntas. La playa estaba vacía esa mañana, como si incluso el mar hubiera decidido guardar silencio. Lucía llegó al lugar, donde encontró la grabadora oxidada por primera vez 12 años atrás. Ahora el sitio parecía más joven, menos herido por el tiempo, pero el aire tenía el mismo peso, una especie de espera contenida. El cuaderno gris que la había acompañado durante su investigación y su vigilia dormía en su bolso, ya sin espacio para más palabras. Lo abriría solo una vez más para algo final. Para cerrar el círculo, encaminó hasta la piedra blanca marcada por la espiral doble, la misma que había soñado repetidas veces. Se detuvo. Pero esta vez, no con oídos, con todo el cuerpo, como si el aire le hablara a través de cada hebra de piel. ¿Recuerdas por qué viniste?, preguntó una voz suave, incolora, apenas humana. Lucía no respondió, solo miró el horizonte. La voz no necesitaba respuesta, era la misma que había escuchado en sueños, en grabaciones distorsionadas, en el eco del agua, bajo el muelle. La voz continuó, no es por ellos,
no es por ti, es por lo que quedó suspendido. Ella asintió lentamente, porque por fin lo entendía. No había viajado a Ensenada solo para descubrir qué pasó con Alma y Darío. Eso fue el anzuelo a la puerta de entrada. Lo que buscaba era mucho más difícil de nombrar: la memoria que no encuentra forma, el dolor que no pertenece a nadie, y por eso lo habitan. Todos. Sacó del bolso un objeto envuelto en tela negra, el cassette original, aquel que encontró en una de las cajas sin archivo, aquel que había evitado reproducir durante años por miedo a saber demasiado. Lo sostuvo entre las manos. Era más liviano de lo que recordaba. Metió el cassette en una pequeña grabadora manual que aún conservaba. No encendió la grabación, solo pulsó reproducir, y el sonido emergió en zumbido, estática en agua, en respiración, y luego una voz. No era la de Alma ni la de Darío, era una voz infantil, neutra, como si viniera de un tiempo sin edad. Si estás oyendo esto, significa que alguien decidió recordar, aunque no sea su historia, aunque no la entienda. Un crujido. Nos pidieron olvidar, nos dijeron que nada había ocurrido, pero seguimos aquí, no como nombres, sino como ruido, como cosas fuera del margen. Otra pausa. Darío no quiso marcharse. Alma no pudo regresar. Yo me quedé. Lucía contuvo el aliento. Algo en esa voz la atravesó con una punzada de ternura y frío, como si el cassette hablara desde la entraña del ciclo, como si esa voz fuera el corazón del olvido. La grabación seguía. Te diremos una sola cosa, una palabra en el nombre, pero no la digas en voz alta, no la repitas. Sola, escúchala una vez. Apenas audible. Lucía cerró los ojos. Sintió la palabra. No era un nombre común, no era algo que pudiera escribirse, pero la entendió no porque la conociera, sino porque su cuerpo respondió, como si una parte antigua de ella recordara haberla escuchado antes de nacer. En el cassette terminó con un último mensaje. Cuando lo recuerdes, no lo compartas, solo ve al mar y déjalo. Lucía apagó la grabadora. Sus manos temblaban. Se levantó. Caminó hacia el borde del agua. Hundió el cassette en la arena mojada. Esperó a que una ola lo cubriera. No se lo llevó el mar, solo lo ocultó, y eso fue suficiente. Se quedó allí un largo rato. El viento parecía más tibio. El sol no quemaba. El mundo no había cambiado, pero ella sí. Sacó el cuaderno gris. En la última página escribió: no todo lo que desaparece está perdido. Y veces es lo único que queda. Y debajo, una sola línea. El nombre no dicho vive en quien lo recuerda. Luego cerró el cuaderno. Lo colocó sobre la piedra blanca con la espiral. No como ofrenda, sino como testigo, como una última palabra. Cuando dio la vuelta y comenzó a alejarse, no sintió tristeza, ni alivio, en solo una presencia nueva, en la certeza de que la historia seguiría sin ella, pero gracias a ella, y tal vez gracias a quien escuchara después. En esa noche, en una playa sin nombre, un niño que jugaba con su madre encontró un cuaderno gris enterrado a medias entre arena y sal. Lo abrió. No entendió nada, pero arrancó la última página, la dobló en su bolsillo. Esa noche soñó con un barco envuelto en niebla, y al despertar recordó una palabra que no sabía que conocía. No, la dijo. Solo la sostuvo en la boca del alma, como quien guarda una historia, como quien decide no olvidar.